Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la Residencia de Estudiantes, a los que están aquí con nosotros y a todos los que nos están viendo desde sus casas u otros lugares a través de nuestro portal Edad de Plata. La Residencia de Estudiantes participa de nuevo en el Festival Ellas Crean, organizado por el Instituto de las Mujeres. Muchas felicidades a este festival, que ya casi cumple 20 años y en el que participan cada vez más instituciones culturales. Así que muy enhorabuena, Concha. En esta ocasión acogemos la presentación del cortometraje Dies, una obra de Muriel Romero que combina danza, música y escultura. Rodada en el templete de Bramante, la Academia de España en Roma. Y lo presentamos cuando la Academia cumple 150 años. Su directora, Ángeles Albert, no ha podido estar aquí con nosotros, aunque le hubiera gustado, pero nos manda un saludo desde Roma que ahora, a continuación, vamos a retransmitir. Quiero también recordar que la Residencia de Estudiantes se ha unido a la celebración de este aniversario con un ciclo de conferencias que se inició en enero y cuya segunda parte comenzará en mayo. Les informaremos puntualmente del programa y nos gustará mucho contar con todos ustedes. Agradezco que nos acompañen hoy a Concha Hernández, directora del Festival Ellas Crean, amiga de esta casa desde hace largo tiempo, y a Muriel Romero, bailarina, pedagoga, coreógrafa y directora de la película que nos reúne hoy. Ahora escucharemos a Ángeles Albert y a continuación Concha Hernández y Muriel Romero nos presentarán Dies. Es un placer contar con vosotras y poder disfrutar del estreno de Dies en esta casa. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, Ángeles, Concha y Muriel, y a todos ustedes por su asistencia. Muy buenas tardes, señoras y señores, desde Roma, desde la Academia de España, desde el claustro del Templete de Bramante. En este mismo lugar, hace no mucho tiempo, Muriel Romero grabó, junto con un equipo de profesionales, el vídeo que ustedes verán a continuación. Una obra maravillosa, Dies, de la que no puedo decir más que estoy enormemente orgullosa como directora de la Academia de que haya sido aquí, en este lugar en el que además su proyecto se completó, se hizo más complejo, salió del escenario de quizás un poco confort en el que Muriel había pensado desarrollar su propuesta para inundar con su magia este templete de Bramante. Ella y sus colaboradores danzaron y hicieron que nunca sea posible olvidarlo. Aprovecho la oportunidad para invitarles a todos a unirse a la celebración del 150 aniversario de esta academia, y esta es una de esas actividades especiales y que además hacen que la academia esté también en este momento en Madrid, en la Residencia de Estudiantes. Quiero agradecer a Alicia, a su directora que tanto nos quiere y cuida, y por supuesto a mi queridísima amiga Concha, que desde Ellas Crean, desde hace tantos años, sigue apostando por las mujeres, por las creadoras y por festivales como este en el que estamos realmente contentos de participar. Siento de verdad no estar. Les invitamos a que se sumen y se sumerjan en esta academia que es, sin ninguna duda, una academia de todos. Buenas tardes. Bueno, qué emoción, ¿no? Verla, Ángeles, ahí directamente en ese espacio mágico. Bueno, muchísimas gracias por venir esta tarde, porque es una nueva jornada del Festival Ellas Crean, que ya estamos casi llegando al final, un festival nacido al calor de la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y que culminará el jueves, como no podía ser de otra manera, con danza también, porque la danza, y lo digo, es la niña bonita de este festival. Y bueno, pues esta película, cuando Muriel
bueno, la verdad es que nos hemos seguido mucho la trayectoria, ¿no? Recordando un poco ella y yo cómo nos hemos conocido, la tuvimos en 2017 en Conde Duque, en el Festival Danzamos, con una obra preciosa que hablaba politopía, que hablaba de neurología, y curiosamente ahí es la primera vez que yo hablé con Muriel. Teníamos un público muy especial, un público que no sabemos bien cómo aparecieron por allí, pero venían personas con diversas discapacidades, con sus cuidadores, y bueno, venían por el pasillo pues haciendo mucho ruido, ¿no? Y Muriel y yo nos miramos y dijimos, madre mía, a ver qué pasa, vamos a ver cómo sucede esta obra. Bueno, pues fue un silencio increíble, no se movió nadie, nadie dijo nada, se quedaron alucinando con lo que vieron allí con la obra Politopía Neural Narración. No sé qué pasó, pero fue magia y ahí nos conocimos Muriel y yo, y dijo, pero bueno, ¿este público de dónde ha salido? Y yo le decía, es el público de la danza, es el público de la danza, que cuanto más ve, más quiere y más pide. Después la tuvimos en 2020, en plena pandemia, con Ecumene, que tuvimos que hacer el festival en 3 fases, y ella fue en julio, y bueno, pues también una pieza absolutamente maravillosa. Gracias, Residencia de Estudiantes, porque nos encontramos aquí como en casa. Efectivamente, hace ya muchos años que hacemos cosas, que nos seguimos y que admiramos el trabajo que hacéis. Gracias a Academia de España en Roma por este 150 aniversario y gracias a Ángeles, porque es verdad que bueno, es una maravilla tenerla allí como directora, dirigiendo, incluyendo la danza como una disciplina más y acogiendo proyectos como el de Muriel Romero. Una película que efectivamente aúna danza, música, inteligencia artificial, creada fruto de esa estancia de Muriel en la Academia de España, becada para la realización de un proyecto de artes escénicas. Este proyecto, Resonancias Ocultas, tiene 3 formatos: una película, Dies, que veremos ahora, dirigida por Stefano Di Pietro, y la música de Pablo Palacio, que también nos acompaña esta tarde. En riguroso estreno en Madrid, no siempre se ve una película de danza y es un privilegio estar aquí hoy. Un formato escénico, del que hablábamos hace poco, y el tercero, un formato museístico en el Museo de la Galería Nacional de Arte Contemporáneo. Solo unos apuntes acerca de Muriel. Yo ya he dicho cuando la conocí, en 2017, ya tenemos unos años de seguirnos. Ella es una bailarina y coreógrafa formada en la Escuela de Ballet Nacional de España, con profesores como Lola de Ávila, Carmen Roche, Valentina Sabina, Azari Plisetsky, Carl París y Victoria Eugenia, entre otros. Más adelante amplió sus estudios en l'École Rudra Bellart de Lausanne y ha obtenido varios premios internacionales en Moscú, en Lausanne, y ha sido primera solista de prestigiosas compañías. Sobre todo has desarrollado tu carrera mucho en Alemania, en Berlín, en Dresde, en Múnich, Ginebra y también nuestra Compañía Nacional de Danza. En su andadura como bailarina ha trabajado con destacados coreógrafos de nuestro tiempo como William Forsythe, Jiri Kilian, Nacho Duato o Saburo Teshigawara. Como coreógrafa y codirectora del Instituto Stokos ha creado junto al compositor Pablo Palacio numerosas obras y también en solitario. Una de ellas, como he comentado antes, la pudimos ver en Ellas Crean en 2020, Ecumene. Ha sido reconocida recientemente con los premios Kairos, felicidades, y Alfonso X el Sabio en la categoría de danza. Su trabajo actual se centra en el desarrollo de técnicas coreográficas generativas, incorporando en su lenguaje abstracciones tomadas de otras disciplinas. Yo no conozco a nadie como ella. Ha trabajado en diversos proyectos europeos y en la actualidad está inmersa en un proyecto también europeo de largo recorrido, ya nos contarás, donde utilizarás la tecnología artificial para crear una realidad virtual. Trabajo que compagina con la docencia también, ¿no?, en el Conservatorio Profesional de Danza Fortea de Madrid. Danza, música, inteligencia artificial, escultura, todo en un espacio, como decía Ángeles, casi diríamos mágico, en un diálogo estrecho con un espacio arquitectónico singular. El templete de San Pietro in Montorio, obra renacentista del arquitecto Bramante. Permítanme solo unos apuntes porque ya es pasión por este espacio. Porque se ve, pero cuando
se ha tenido la suerte de poder trabajar ahí dentro, luego hablaremos de eso, de qué se ha sentido. Es un poco darles unos apuntes arquitectónicos, históricos, sobre lo que significa este templete. Lo he cogido de una publicación oficial de la Academia de España en Roma, que se ocupan y se preocupan mucho de recoger toda esa historia y la arquitectura. Este templete, supuestamente realizado en el lugar donde sucedió el martirio de San Pedro, es una joya arquitectónica que, si bien parecía reproducir un modelo clásico con elementos y enseñanzas de la antigüedad, constituye un espacio tridimensional absolutamente novedoso respecto a la perspectiva bidimensional del 480, anticipándose al manierismo, creando sistemas generadores de luces y sombras que creaban un espacio atmosférico. Su forma es clásica, de tolos o templo circular, períptero, rodeado de 16 columnas, número reconocido como perfecto por Vitruvio. Tradicionalmente, esta tipología, junto con el orden dórico, se dedicaba a los héroes, identificando a Pedro como un héroe cristiano, y a esto se sumaba la costumbre medieval de usar edificios de planta central para los martiria, uniendo así las tradiciones pagana y cristiana. De este modo se potenciaba el papel de Pedro como primer pontífice y cimiento de la Iglesia romana. Esta construcción de Bramante fue reconocida posteriormente por Andrea Palladio en su cuarto libro de arquitectura como uno de los más importantes templos antiguos de Roma, al igual que hizo Sebastiano Serlio comparándolo con el Panteón o el Coliseo romano. Modelo, pues, de construcción arquitectónica, ha sido objeto de interés por distintos artistas, además de Muriel Romero, que lo han dibujado y pintado, incluyéndolo en obras como La fuga de Eneas, de Federico Barocchi, o el pintor José Rivera, que le introdujo el Tempieto en 2 de sus Inmaculadas. Posteriormente se incluyeron las esculturas de los evangelistas de la parte superior, atribuidas a Giovan Francesco de Rossi, que trabajó con Bernini y Borromini. Y en este espacio tan importante desde el punto de vista histórico y arquitectónico, tan lleno de simbologías, Muriel crea Dies. Y ahora vamos a ver la película y después retomamos y que ella nos cuente cómo ha sido la experiencia. Si les parece bien, pasamos a ver la película y luego continuamos.
Bueno, me decía que estaba emocionada de verlo, que Sí, habrá visto la película un montón de veces, pero es emocionante verla así. Y bueno, tenía mucho, creo que habrán entendido un poco el contar acerca del edificio, porque la mirada, los cuerpos se funden con ese espacio arquitectónico de una manera absolutamente excepcional. Gracias por esta belleza. Bueno, pues, ¿qué es Dies? ¿Qué significa Dies? Porque nos vamos a Dies Irae, no sabemos, porque luego hay unas puntuaciones que tampoco entendemos. ¿Cuál es el significado y qué relación tiene con lo que hemos visto? Primeramente, gracias, Concha. Gracias por este festival que lleva 19 años, como ha dicho la directora de la Academia de la Residencia de Estudiantes. Muchas gracias también por acoger esta película. Y ese festival que 19 años, que dure un festival 19 años en España, es admirable. Y eso quiero recalcar, ¿no? Y bueno, gracias al equipo, gracias al compositor Pablo Palacio, que me ayudó en todo momento a llevar este proyecto a cabo. Gracias al director, Estefano de Prieto, a los bailarines, a Alicia Nalejos, que ahora es residente en esta residencia de estudiantes, que también llevando la danza a espacios que siempre habían estado habitados por científicos o artistas, y por ese lugar, ¿no?, que le estás dando a la danza a este festival. Entonces me siento como muy emocionada que de repente esta película que fue... ¿Por qué Dies? Vamos a ver, empezamos por qué significa Dies. A mí el tiempo siempre me ha preocupado mucho, y el tiempo de un bailarín, en un coreógrafo, es fundamental, ¿no? El tiempo en la que se crea una escena, en la que esa escena se subdivide en muchas escenas, una improvisación, qué tiempo utilizas para la improvisación, todo lo que dura una obra. Y allí me encontré con una diversidad, cuando te encuentras con diferentes disciplinas artísticas que utilizan el tiempo de diferente manera. Y Dies significa días en latín y a la vez dies, muerte. Que poco a poco en esta conversación te iré explicando también todo el significado, ¿no? Esta obra, esta película, viene de un contexto de un proyecto que hice en la residencia que se llamaba Resonancias Ocultas, en la que combina danza, música, escultura e inteligencia artificial. Me interesaba mucho estudiar la escultura y me apasionó Bernini. La primera vez que fui a Roma con Pablo, pues bueno, y luego hemos ido varias veces a actuar ahí con la compañía. Pues Bernini es como, y sigo yo, Bernini, ¿no? El escultor Bernini me apasionaba porque es muy escénico, y luego descubrí allí que es que había escrito muchísimas obras de teatro, es que él era un actor, o sea, es que ya no solo escultor, arquitecto, era un actor, y entonces por eso ves esas esculturas y es puro movimiento. Y Resonancias Ocultas lo que quería explicar, lo que queríamos investigar, lo que queríamos exponer, cómo sonarían y cómo se moverían ese Apolo y Dafne, ese David, ¿no?, de Bernini. Y entonces fue ese proceso de mezclar la música, la danza y la escultura en esos tiempos que te crea la Academia, que son 9 meses. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta película? Porque yo nunca había hecho una película. Y no se me había pasado por la cabeza hacer una película. Yo recuerdo cuando le dije a Pablo, vamos a hacer una película, ¿cómo una película? Pues sí, una película. ¿Por qué? Porque la danza es un arte vivo. El gesto lo haces y ya ha muerto. Y ahí, después de 9 meses, hay una exposición de 3 meses que luego se lleva a otra parte de España. ¿Y yo qué? Yo hago un espectáculo de 1 hora y ya esto se muere aquí, como la escultura. En el momento que la escultura, el escultor decide en ese molde tallar y ya decide que ese es el que vale, es
ese es el material que vale y eso es como se queda, la forma es eterna, es para siempre. Es un momento en la vida, un momento en la creación, toda esa relación con la escultura que he ido encontrando con la danza, ¿no? Y bueno, entonces al final decidimos hacer una película para que se pudiera exponer como otras obras, como un cuadro, como una foto, y eso pues ha nacido de ahí, de esa necesidad práctica y lógica. O sea, Bernini está en el origen de esa pasión por la escultura y por como petrificar el movimiento, bueno, darle vida a esas esculturas que no lo tienen. Hay como un viaje ahí circular, ¿no? Sí, porque si te das cuenta, yo no sé si os pasa, a mí me pasa mucho cuando, y bueno, ya en Roma, que es todo lleno de esculturas, ¿no? Yo cuando veo una escultura veo la eternidad, veo ese paso del tiempo, es como un alma ahí. Yo me imagino que hay personajes vivos, que hay seres ahí como invisibles que se han quedado ahí y que quieren expresar. Y entonces a través de la danza y de la música, como expresar esas almas que me dan mucha melancolía a una escultura a la vez. O sea, tiene un punto muy nostálgico, muy melancólico, y además esas sin cabeza, sin brazos, sin pies, ahí decapitadas. Entonces es como darles vida a través del arte vivo, que es la danza, como dar vida a la escultura, que es algo que se queda eterno, pero que tiene también ese juego de que ese gesto que el escultor decide es para siempre, ¿no? Igual que un bailarín, un coreógrafo, el gesto que haces ya se queda en la mente del público que lo ha visto por un instante, ¿no? Entonces ese juego con el tiempo de dies, de dais, de morir, del día. Tiene un formato como de ritual, ¿no? Cómo accedéis al interior, y por eso me gustaba recoger todos estos apuntes históricos, porque habla de la atmósfera, del efecto atmosférico. ¿Qué sentías qué sentiste? ¿Se siente algo cuando se está en un espacio como ese? Se siente pavura, o sea, en italiano miedo, bueno, porque yo primero tenía la idea de llevarlo a la galería, o sea, intentar hacerlo en la Galería Borghese, el espectáculo. Pero fue mucho más complicado, o sea, burocráticamente poder acceder a ese espacio. Y luego la Galería Borghese está llena, es muy pequeñito y está llena de... es él. Es que es como cuando te enfrentas a bailar un ballet que lo ha bailado alguien que no lo vas a poder bailar nunca mejor que esa persona, ¿no? O cuando... no sé, entonces, al final, la vida nos llevó a hacer, en la parte del museo, nos llevó a la Galería Nacional de Arte Moderno y me pareció muy bonito, porque bueno, en la academia tú tienes esos 9 meses y a mitad de la beca tienes que exponer la Work in Progress, los Open Studio, ¿no? Lo que llaman. Eso también, gran diferencia entre un pintor y un bailarín. Claro, el Open Studio, de repente, tienes durante un día entero personas que van pasando a ver tu obra. Y claro, mi obra soy yo. O sea, hicimos una demo de 10 minutos con una flauta sintética, con un instrumento sintético que construyó Pablo, que es como cómo fluye el aire a través de un tubo, ¿no? Ese aire de necesidad que tiene el bailarín, la respiración, que es el mayor instrumento que el bailarín tiene, la conexión con la escultura, del aire. Y bueno, y entonces yo hice como 10 veces o más de 10 veces esa improvisación. Bueno, es que fui la segunda en danza que estuvo en la academia, entonces en 150 años, pues que la danza ya entró en la academia, pues entonces pues hay mucho todavía que conocer a la danza, entonces, pues claro, luego ya lo hablé con Ángeles y me dice, pero claro, yo debería haber dicho, bueno, que pasen 3 grupos a tal hora. Pues no, yo estaba ahí calentándome todo el rato, estirándome, y venga, y una vez y otra vez y otra vez.
Y bueno, no sé por qué te he dicho eso. Tú cógeme porque yo me No, voy. estamos hablando de lo que ha supuesto el trabajo en Roma y qué partes componían también, ¿no? Aparte de la película que hemos visto. Los espectadores tienen que haber visto, es una obra de arte, es una obra concebido de autor, es una película de artista. Cuéntanos un poco, porque yo te conozco tu obra, pero todo lo que lleváis en las muñecas, en los tobillos, y un poco también hay una parte que está compuesta, una parte de música que está compuesta, y hay parte que se crea, que es un poco donde tú eres una auténtica maga, porque ella con el movimiento crea la música. O sea, ella la vemos moverse, pero en el momento pasa justo. Yo no he visto un momento más definitorio del proceso creativo que en el momento en que tú te mueves creas el sonido. O sea, tiene que haber ¿qué se crea primero, el movimiento o el sonido? ¿En qué piensas primero? ¿En qué pensáis? Cuando hacéis una coreografía, ¿en el movimiento o en el sonido? Porque van absolutamente paralelos. Ella se mueve y suena, y hace el sonido, y crea el sonido que han escuchado, se crea en ese momento justo. Cuéntanos ese proceso. ¿Qué viene primero? ¿El gesto? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero? ¿El ¿En qué gesto? piensas primero? ¿La emoción? Eso es. O el sonido, ¿no? Sí. Si es posible explicarlo. Sí, claro, intentaré explicarlo. Para eso estoy aquí. No, pero me refiero a que la danza y la música han sido siempre grandes amantes, ¿no? Y tú cuando ves un instrumento, cuando ves a un músico tocar un instrumento, es una pequeña coreografía que va haciendo con su gesto. Entonces, en el Instituto Stokos todo el rato ha sido esa investigación junto con Pablo Palacio, que él es compositor, y ha sido esa investigación que nos ha llevado poco a poco a ensuciarnos las manos en la tecnología. Como a veces Pablo dice, me ensucio las manos con la programación. Entonces, a través de varios proyectos europeos que hemos tenido la suerte de trabajar con grandes ingenieros en esa búsqueda de cómo analizar el movimiento, entonces, a través de esos sensores lo que hace es que te miden las diferentes cualidades de movimiento y esas cualidades de movimiento se traducen en sonido. Y cuando dices esas cualidades del movimiento... Una cualidad de movimiento puede ser pues la cualidad de fluido o staccato. Esas son como las dos bases. Un movimiento continuo, que lo tienes también en la música, o un movimiento más staccato, fragmentado, ¿no? También se puede medir la energía, se pueden medir diferentes cualidades y esas se traducen en sonido. Es un poco la base del Instituto de Stokos, de una compañía transdisciplinar en la que el cuerpo es la música contemporánea y la danza, pero el cuerpo, se utiliza la tecnología para amplificar el cuerpo. Para que el cuerpo, no la tecnología que utilizamos ahora, que estamos todos enganchadísimos al móvil con el dedo así, con una papada que nos está... O sea, es que la tecnología se utilice a favor de la danza, a favor de la conexión entre música y danza, y en eso se basa nuestra investigación. Son investigadores, desde luego no conozco a nadie que haya entendido el I+D+I aplicado a la danza de esta manera y además en proyectos muy importantes europeos. Así que nada, este es el resultado absolutamente estético, artístico y bueno, ese ritual, ya nos has contado un poco el significado de Dies o lo que has querido contar, ¿no? Bueno, el ritual no te lo explica muy bien, o sea, ese templo griego, como bien sabes, porque nos conocimos como programadora, directora, bailarina, coreógrafa, pero al final ya nos hemos hecho muy amigas, cosa que no suele pasar mucho y que es maravilloso, ¿no? Ese contacto entre el gestor, productor y con el artista, ¿no? Y bueno, es el que debe haber, ¿no? Debería no haberlo, pero... Sino el contacto directo. Lo hemos hablado muchas veces que programar no es programar y dejarlo. Programar es hacer un seguimiento del hecho artístico y tratar el hecho artístico con todo lo que lleva consigo, que es la relación con los artistas, porque al final nosotros lo que hacemos es poner en contacto al artista con el público, somos realmente mediadores, pero siempre el mediador tiene que estar ahí, porque si no, no respira y no transmite.
hay como una especie de energía, ¿no? Claro, o sea, claro, que por mi parte es lo normal, lo normal. Sí, sí, pero sí. no surge muchas veces, no surge. No, hay como una especie de barrera a veces de comunicación, y bueno, me vuelvo otra vez a ese tempieto, a ese ritual, a ese crear como una especie de ritual, me vuelvo a la película, o sea, ese templo que con forma de tolos, como de templo griego, queríamos darle un sentido ritual, no como lo hacían los cristianos, la secta cristiana ahí, como más literal, ¿no? Sino darle como estos rituales mistéricos de iniciación, ¿no? De transformación, de cuando entras el umbral, esa puerta de lo conocido a lo desconocido, de la luz de la conciencia a la oscuridad del inconsciente, cómo atraviesas y te transforma, como el propio proceso creativo. Es un poco un ritual, ¿no? O sea, transformador, la cultura es transformadora, y en el momento que... Entonces queríamos darle, porque Pablo y yo somos gran apasionados de Grecia y la mitología grecia y demás, y queríamos darle ese otro sentido más metafórico. Bueno, hay un plano muy interesante que es en el que se ve tus piernas o sea, se te ve avanzando y solamente hay un plano a partir de las rodillas hacia abajo que te introduces en ese espacio de camino, ¿no? de meterte en un espacio donde se da la creación al final, porque tú te imbuyes de todo lo que te rodea, lo transforma, los artistas lo que hacéis eso, y en ese plano a mí me parece muy, muy significativo ese plano en el cual tú accedes. Cuando entro a la capilla. Exacto. Luego abajo está la cripta, que ahí ya... Pues enhorabuena por la fotografía, enhorabuena por el rodaje, que me imagino que habrá sido también complicado, ¿no? Esas tomas aéreas también que son absolutamente maravillosas. Algo había de complicación, pero bueno, lo sortearon y esas... Bueno, yo creo que lo puedo contar porque es muy gracioso. Y Ángeles, yo al final, la directora, le tengo que decir gracias enormes. Todo el equipo de la academia en pleno agosto, ahí todo el mundo de vacaciones y ahí nosotros rodando, todo el mundo, pues bueno, muy implicado. Todo el proceso fue ella la que me dijo, aquí tienes el Tempieto. Claro. Luego ya el Museo de la Galería Nacional, ¿qué pasó? Que en el Open Studios vino la directora de la Galería Nacional y le encantó, le encantó, entonces lo hicimos a la Galería Nacional, pero la directora dijo, toma, aquí tienes el Tempieto. Entonces pues me quedé como, bueno, pues ahí estaba, cada mañana me levantaba con el Tempieto y veía a ver qué hago yo con este monstruo. O sea, por supuesto, estás pasando por la academia y dices, aquí se ha sentado Rafael Moneo, ¿sabes? Y dices, mamma mía, pero no lo piensas mucho de los personajes que han pasado durante esos 150 años en la academia. Y bueno, vuelvo al dron, que casi fui la primera, como tengo aquí muchas amigas, que no sé si lo conté ya, fui la primera nominada, como así de risa, de la academia, como que casi me echan, pero no es verdad. Porque Ángeles fue maravillosa, pero claro, Ángeles de repente estaba un día, a las 2 semanas, y ve un dron, estaba en su despacho y ve un dron. La embajada de España está al lado de la academia. Entonces, pues yo estaba emocionada con Stefano Prieto, este chico que nos conocimos en otro proyecto y que ya había hecho una película, y le llamé y le dije, bueno, pues vamos a ver si, no sé, te cuento esto y a ver si lo podemos llevar a cabo, porque ya has dirigido una película y tal. Entonces, ya habíamos hablado él y yo muchísimo de que, bueno, de que había que pedir permiso, que un dron ya había empezado de la toma, ya tenía o sea, tenía la titulación del dron y ya estaba todo en orden, el certificado de que era conductor de dron. Y pues nos ponemos en ese jardín de 9.000 metros maravilloso, recién llegados ahí, que todo... Y empezaba yo, venga, vuela, 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 más alto, más alto, más alto. Y bueno, estuvimos con mucha suerte de que la policía de la embajada no disparara y que no me echara esa directora maravillosa, consciente, que me dijo, con menudo italiano te has metido. Lleva cuidado con los italianos, ¿no? Me decía, lleva cuidado, pero a punto de que otra directora o otro se lo hubiese dicho, fuera.
Pues, bueno, son unos planos maravillosos, los drones, pero yo creo que ayudan mucho a la comprensión de la película y a la admiración de la belleza, ¿no? del espacio. O sea, yo no, o sea, creo que está muy bien puesto ese plano y sí, corrido el riesgo. Lo conseguimos. Lo conseguisteis. Lo conseguimos. Pues nunca mejor dicho, saltándonos todas las normas. Bueno, antes de pasar un poco la palabra también, por si tienen alguna pregunta que hacer, antes de que vamos a cumplir el tiempo, más o menos tenemos una hora. Dedicas a la investigación en nuevas tecnologías, gran parte de tu carrera y tu creación artística, y la has desarrollado sobre todo, y de esto hemos hablado mucho, de que se valora mucho más y que se potencia mucho más todos los procesos de la danza fuera de España que en España. Yo quería preguntarte cómo definirías el momento, ya pasando a la actualidad, y luego ya si quieren alguna pregunta sobre la película, ¿cómo definirías el momento por el que atraviesa la danza en nuestro país? Porque ellas crean, lo que hace es reivindicar espacios para la danza. O sea, ellas crean, va de mujeres, va de creadoras, las potencia como coreógrafas, como artistas, es como un escaparate para que se os vea, incluso para animaros sobre todo el problema de la danza que muchas de vosotras comentáis es que bailáis, pero pocas tenéis la posibilidad de crear, de hacer coreografías, de que se os vea, de que se estrenen, de que haya un espacio para la danza. ¿Qué es? ¿Cómo estamos? Aunque yo casi me sé la respuesta, pero sobre todo... Te la sabes muy bien, yo estaría muchos años siguiendo y sí, apoyando, ¿no? Por eso hay que seguir apoyando la danza. Sí. Pero ¿cómo definirías? ¿Ha cambiado algo? ¿Crees que se están dando pasos? Claro, yo ha evolucionado, la danza evoluciona. Cada vez hay mejores bailarines, cada vez hay mejores profesores, cada vez el nivel de los conservatorios es mejor, va evolucionando en la educación, hay muchísima creatividad, cada vez hay más coreógrafos con propuestas muy diversas. La danza evoluciona. Lo que no evoluciona es todo el sistema de la estructura política en relación con la danza. El problema de la cultura en nuestro país es esa politización, en Francia las instituciones están separadas de lo político y eso no deja a la larga, por eso he empezado diciéndote y diciendo pues que tú llevas 19 años y entonces el que haya un constante cambio político que repercute a cambios de directores en los teatros, es imposible de que haya ese seguimiento del que estábamos hablando. Es imposible que los artistas tengan una continuidad, porque los artistas cada vez que cambian, ahora estamos así todos, en elecciones, a ver qué director van a poner aquí, a ver qué directora van a poner aquí. Bueno, entonces cada vez tienes que coger, llamar a la puerta y decir, hola, llevo... Entonces eso es un impedimento. Por otro lado, para conseguir convenios los conservatorios no tienen un teatro donde actuar. Los niños que estudian para bailar no tienen un teatro público para poder desarrollar las actividades, sus talleres coreográficos. Los niños desde los 8 años tienen que pagar el conservatorio por actuar. O le dejan la Resat, un teatro que hay, tienen que pagar del presupuesto público, pagar a los técnicos. Una detrás de otra. Subvenciones completamente obsoletas. Desde el 2021 de febrero estamos esperando unos fondos europeos, las Next Generation, que ya estamos de risa en el grupo de WhatsApp, todas las compañías, Next Generation serán para las próximas generaciones. Hoy es 24 de marzo y todavía estamos esperando la resolución. Entonces, ¿eso qué conlleva? Pues hombre, que las compañías europeas ya han recibido ese dinero, se lo han gastado, lo han producido y lo han girado. Y nosotros tenemos que arriesgarnos a poner ese dinero, a alquilar material, a renunciar a giras, porque todavía el INAEM no ha contratado personal. Es todo
la administración necesita realmente una renovación y conectado con la cultura, pues, ¿qué te voy a decir? Y con la danza que somos en este país, es que no se valora. Es que en otros países tú eres bailarín y eres como un futbolista. Pasas un poco la frontera, los Pirineos, y ya eres otro ser. Te llaman de otra manera, te miran de otra manera, te sienten de otra manera. Entonces así... Pero bueno, yo soy positiva y veo que se ha creado con muchísimo esfuerzo, muchísima gente, el Estatuto del Artista, por fin. Tenemos un poquito, unas leyes un poco parecidas al intermitence de los artistas franceses. Hay progreso. Hay gente como tú y hay gente maravillosa y hay maestros maravillosos y hay coreógrafos fantásticos. Hay progreso, pero me siento completamente... O sea, yo cuando... A veces, cuando los artistas, soy de un partido, soy de otro, yo soy apolítica. O sea, es que los políticos no nos han ayudado nunca a la cultura, por lo menos en este país. O sea, no... En absoluto, o sea, pero bueno, eso confiemos en que cambie, porque además la política tiene que ver con la polis, y es algo digno y algo que debemos reivindicar todos. Que sirva para el servicio público y que para el cometido son los quienes nos representan, es la manera de articular una sociedad. Entonces sí que, bueno, es una llamada de atención. Comprenden por qué seguimos en Ellas Crean con la danza, comprenden por qué seguimos machacando también con la composición contemporánea. Por aquí está Pilar Rius, de la Asociación Mujeres en la Música. Son como dos vectores que tiene Ellas Crean y tiene un empeño, porque precisamente es un festival hecho desde lo público, con un sentimiento muy grande de lo público y con un deseo de apoyar precisamente esos sectores donde hay más necesidad y donde hay mucho talento, porque de verdad yo llevo 19 años con Ellas Crean, pero lo que he visto en la danza, lo que he visto en las mujeres es un desarrollo absolutamente espectacular del talento. Yo he visto carreras, os he visto crecer, y he visto que realmente en España hay mucho talento y que lo único que tenemos que hacer es mostrarlo. O sea, tenemos que dejarlas que creen y creer en ellas. Entonces, Ellas Crean. Y ahora, pues como nos quedan unos cuantos minutillos, pues si te parece bien, Muriel, que si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta sobre la película, sobre la danza, sobre aquello que... Aprovechen que tienen aquí a Muriel Romero. Yo de verdad creo que ha abierto un camino muy necesario. No hay tantas mujeres, tantas coreógrafas que se atrevan a hacer lo que ella hace, y junto con Pablo, pues con el Instituto Stokos, yo os doy la enhorabuena porque hacéis un trabajo impresionante y porque estáis situando a la danza en el siglo en el que estamos y con un nivel y una calidad y un rigor increíble. O sea, estamos a unos niveles europeos, a unos estándares muy buenos, y lo único que hay que hacer es potenciarles y que les vean. Aprovechen que está aquí, pregúntenle cómo hace eso, qué hace, porque es que a mí me parece magia. Yo cuando la veo es que es magia, porque no hay un movimiento igual, porque la danza es verdad que tú dices que hay tiempos como la música, ¿no? Pero el espectador común no lo percibe un todo, pero hay mucho trabajo detrás, muchísimo trabajo detrás. Pregúntenle. Muy bien, muy bueno. Dado que estamos en el templo de la cultura y de la abstracción, ¿nunca os habéis planteado el crear una paráfrasis entre El perro andaluz, abstracción de nuestros antiguos, y vuestra representación de hoy, de Dies? Porque yo creo que tienen una relación muy importante. No sé si en algún momento se os ha ocurrido, pero si no, yo os lo propongo como una idea interesante, sobre todo por el sitio en el que estamos, que es un templo. Pues sí, es una idea fantástica, Antonio. Pues espero que la retoméis. Pues sí. Bueno, ahora ya hemos hecho una película y ya nos ponemos. Y bueno, qué inspiración, Buñuel. Sí. Es la primera vez que también estaba en este lugar y digo, uff, qué maravilla.
Espera, habla. Tirar del hilo. ¿Cómo? No, que digo que perro en inglés es dog, que es como God al revés. O sea, quiero decir, ya seguiríamos con el dies. Sería el mismo título. Bueno, Pablo Palacio, uno de los grandísimos compositores de música contemporánea de nuestro país, también está aquí. Gracias, Pablo, por esta unión maravillosa que nos hace disfrutar de estas joyas, auténticas joyas. Yo les recomiendo que les sigan, que cuando vean a Muriel Romero, cuando vean Institutos Tocos, que vayan a verles porque merece la pena y porque es único lo que hacen. ¿Por aquí? Buenas tardes. Yo te quería dar la enhorabuena porque algunos planos son realmente escalofriantes. Me ha encantado. Y tenía dos curiosidades. Donde aparece la segunda bailarina, ¿ahí originalmente había una estatua o está vacío? Porque realmente parece una estatua al principio y luego te sorprendes de ver que es la bailarina. Es Alicia Narejos, Sí. es una bailarina. ¿Pero originalmente ahí había una estatua? No, no hay nada. Vale. No, Me ha dado curiosidad. Y luego también cuando aparece el plano aéreo es muy sorprendente porque el suelo parece negro de alrededor del templo. ¿Realmente era así? Bueno, está adecuado ahora al edificio. Bueno, ¿no? supongo que habrá tenido un tratado de color Claro. en la edición. Yo creo que sí, porque realmente, ahora mismo no recuerdo bien, pero no es... Y además había un poco de miedo a la hora de bailar siempre en el suelo. Pero sí, no puedo decir exactamente de qué era, pero es un granito, o sea, no sé exactamente, puedo decir cualquier burrada. El efecto es impresionante, ¿verdad? Quizá hay un tratado, supongo, ya por parte de la edición para darle una continuidad, ¿no? Una armonía, ¿no? de colores y de fotogénica, supongo. Que queda muy llamativo. Gracias. A ti. Hola, enhorabuena por la película, que es maravillosa. Y un poco al hilo de lo que estaba comentando ella, yo me estaba preguntando todo el rato si la iluminación era luz natural, que era lo que parecía, siempre era luz natural, o había focos en algún sitio, porque desde luego la luz me ha parecido toda naturalísima. Claro, no, en el exterior sí. En el exterior sí, y alguna nube tuvimos que esperar a que pasara, sí. Pero en el interior no. Tanto en la capilla como en la cripta había ahí varios focos, y luego además a medida que iba el rodaje se oscurecía. Tuvimos como 14 horas de rodaje y al final de la noche pues requería más luz. Y en el interior sí, en el exterior no hizo falta. Vale, gracias. Hola, enhorabuena igualmente. A mí hay una cosa que me intriga mucho, y son esos chismes que lleváis en las muñecas y en los tobillos que producen la música que habéis bailado. Y se produce mientras que estáis bailando. ¿Y la estáis escuchando mientras o la estáis imaginando? Si la estamos escuchando a la vez que la producimos, sí. Y esa escucha es muy importante. Claro, porque al fin y Esa al cabo escucha es muy importante bailar es porque- acompañar a la música. Sí. Existe una música compuesta y luego también a la vez nosotros creamos la música con nuestros movimientos. Y esa escucha es muy importante también. A la vez que haces, estás sonando, estás produciendo música, pero tienes que a la vez esa escucha de escucharla, de ser consciente de esa... Precioso, enhorabuena. Gracias. Por ahí. Muriel, bueno, enhorabuena porque es alucinante la película, el resultado es maravilloso y habiendo visto además en redes, y gracias Concha por la posibilidad de haber conocido a Muriel a través del festival y de esto es imposible. Bueno, qué momento. Entonces, quería preguntarte, hablando de música, hoy estamos un poco rebeldes. Bueno, quería preguntarte, yo pensando en la música contemporánea, en nuestro caso, en España, que muchas veces pasa que es el último mono. Quería preguntarte qué pasa con la danza contemporánea.
contemporánea, si sucede lo mismo. Hoy estamos un poco alteradas. Quería preguntarte si sucede lo mismo con la danza contemporánea en España, porque cada vez que hay un proyecto, bueno, y tiene que salir adelante, yo creo que se prima lo que decías, igual con el INAEM, los proyectos que no tienen que ver con lo contemporáneo. Y quería preguntarte si eso sucede con la danza también, si se da prioridad a otros proyectos que no tienen que ver con lo contemporáneo. Bueno, es que la música contemporánea en este país sí que está mal. Entonces, hemos empezado diciendo que apoyamos la danza y apoyamos la música a composición contemporánea, porque lo necesitan. Es de los pocos festivales que hay música contemporánea también, ¿no? Desde la crisis 2008 arrasó con el Festival de Danza Contemporánea que había en Madrid y luego arrasó con el Festival de Música Contemporánea que había en Alicante. En Alicante, efectivamente. Entonces sigue siendo minoritario, pero yo creo que se apoya más la danza contemporánea que la música contemporánea en las instituciones. Sí. Yo coincido contigo, que hay más apoyo a la danza contemporánea que a la música, a la composición contemporánea. Y es una pena porque hay que educar el oído, hay que educar la vista y ya me lo hemos podido comprobar. Yo lo he podido comprobar. Cuanto hay más gente que ve danza, más demanda la danza. Y lo estamos viendo con el Festival Ellas Crean, con danza en los museos. O sea, es que se llena. Y además ves a gente que se hace el recorrido completo. ¿Y por qué no hay un espacio donde se pueda disfrutar estable con danza contemporánea? No solamente que creen, porque está muy bien potenciar la creación, está muy bien daros becas para crear. Bueno, eso luego, es otra, ese hilo conductor de creación, claro, distribución. Se crean redes, pero no llegan a cuajar realmente. Claro, entonces está muy bien que dediquemos ayudas a la creación, y nos quedamos, pero luego hay que exhibir también, hay que dar la posibilidad, y hay que dar la posibilidad, no nos olvidemos, el público. El público tiene derecho a ver también, o sea, sobre todo cuando hablamos de dinero público, a ver el fruto de esa creación. No, claro, y ese es el problema, que a veces solo se queda en la exhibición. Sí. Pero es algo que también se tiene que descentralizar. También... Aquí estamos en Madrid, tenemos nuestro Teatro del Canal, bueno, hay más teatros, pero también en las provincias, bueno, existen sus festivales y cada vez hay más festivales, sí que sí, pero se arriesga poco. Se arriesga poco a programar danza contemporánea, se programa un jueves, cuando los niños del conservatorio no pueden llegar ahí. Otra cosa que también quiero decir, o sea, que la falta de conexión entre teatros, directores, programadores con conservatorios, con los centros donde se estudia la danza. Deberían estar los niños en todos los ensayos generales, o sea, todos los ensayos generales, abiertos a mínimo a los 4 conservatorios que existen de públicos. Porque bueno, también fue una pena cuando desapareció el poderse examinar, sacarte el título por libre. ¿Qué ocasionó? Que desaparecieron muchísimas escuelas privadas. ¿Qué ocasionó? Menos público, menos competencia. Entonces esto, a mí me parece eso, el que no haya más conexión entre entidades, claro, y sobre todo de la danza para la formación y la educación, que en el fondo la creación es maravillosa y es muy importante, pero la educación... Claro, es que la educación estás propiciando que haya carreras o alentar que alguien quiera dedicarse a la danza y al tiempo estás generando un público, o sea, un futuro público, claro, que vaya a la danza. Cuanto más academias en cada esquina, claro, en cada barrio,
más padres conocerán la danza, más niños conocerán la danza, más... Y entonces, no acabamos de creérnoslo, no acabamos de creérnoslo, de esto hablamos. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al límite de, no sé si hay alguna pregunta más por ahí, y si no, vamos terminando. En el micro, fue. Que lo primero, enhorabuena. De verdad, bueno, una propuesta estupenda, y me parece que la posibilidad de que se quede grabada en una película pues nos hace disfrutarla a todos, y eso es muy generoso por tu parte, ¿no? Y necesario. Me ha sorprendido mucho, bueno, lo has contado al final, que se rodó solamente en un día, ¿no? Y me ha sorprendido mucho también la propuesta estética desde el punto de vista del vestuario, del maquillaje, o sea, lo que es la puesta en escena, pues si podías contar un poco, porque nos Muchas gracias, porque con los nervios no, es verdad que se me ha pasado Raquel Buch, que es la diseñadora, que justamente este año está disfrutando de la beca en moda allí en la academia, y que ya llevamos esta producción y otra. Hizo un trabajo inspirado en los pliegues de las esculturas de Bernini, maravilloso, maravilloso. Y bueno, trabajamos muy mano a mano, y los materiales, y bueno, muy en el estudio de, ante todo, ella recuerdo que me mandó toda una serie de dibujos y bueno, todo un estudio sobre los pliegues, cómo se creaban de Bernini en las esculturas, y es maravilloso el trabajo que hizo Raquel Buch. Eso es una idea mía de hace muchos años y fue horroroso. Nunca más. Dolorosísimo. Horrible. Yo nunca, primero, ninguna de las tres nos habíamos puesto lentillas. Imagínate, pero yo hasta que no, bueno, momento, pues ya momento lentilla. Entonces, claro, momento lentilla, la primera vez que te lo pones, pues imagínate. Y cuando paramos a la hora de comer, yo es que, aunque me ardían los ojos, los ojos que salen así, es que me ardían, pero digo, no me lo quito para luego, es que no sé si me la voy a poder poner otra vez. Bueno, es una idea que tuve, ya sé dónde viene. Recuerdo que fuimos a ver con mi amiga Mariví la obra de Giselle, de esta coreógrafa francesa, hace muchos años, en la Casa Encendida. Giselle, algo más, una artista maravillosa francesa, y una de sus actrices tenía unas lentillas que era todo negro, entonces parecían como túneles. Y yo estuve mirando varias, esa quedaba un poco más heavy, todo negro, y al final dejé el blanco. Porque, también otra cosa, en las esculturas lo más difícil es el ojo. Es muy difícil crear el ojo, crear ese relieve. Y entonces también por eso, quitarle ese... Bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Charo, por acogernos aquí en la Residencia de Estudiantes, en esta casa tan cargada de historia, y poder traer una película de danza. Y gracias también porque estáis acogiendo la danza como residentes. Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias, Ángeles, si nos estás viendo, nos estás escuchando. Esperamos verte pronto por aquí, y muchísimas gracias por alentar, por tener el testigo de esa institución que nos enorgullece a todos, como es la Academia de España en Roma, que está alentando tantos proyectos artísticos tan variados y tan bien llevados. Así que gracias, Muriel, te seguiremos, gracias, Pablo, por esta creación, y bueno, seguid haciendo películas, porque como decía, pues es una oportunidad de atrapar lo efímero, el momento que se crea, y gracias por la belleza y por el compromiso. A ti, Concha, a ti.